El primer problema al que se enfrenta un emprendedor cuando ya tiene esa idea de ese producto o servicio que quiere vender, esa cosa con la que va a ayudar a su comunidad, al mundo a ser un lugar mejor, lo primero que tiene que hacer es vender esa idea, convencer a inversionistas, a colaboradores, incluso a sus amigos, o su familia, su círculo de confianza, para que le apoye, para que le dé soporte para sacar adelante ese proyecto. ¿Cómo vendemos la idea? Hay veces que nosotros la tenemos muy clara en nuestra cabeza, pero no sabemos comunicarla, no sabemos convencer a los demás, o al menos que entiendan qué es esa idea, cómo se estructura eso que tenemos en la cabeza en el mundo real. Una herramienta fantástica para lograr esto es el storytelling, el contar una historia, convertir esa idea compleja, difícil de entender, en una historia fácil de asimilar que va a permitir que nosotros podamos transmitir nuestra idea de una manera muchísimo más eficaz. Hoy vamos a hablar de eso, del storytelling y del poder que tiene el storytelling para agregar valor a un producto, sea una idea, un objeto, lo que sea. Así que os invito a que os quedéis y vamos a aprender un poquito sobre el storytelling. Empezamos. Hola, yo soy Rodrigo y esto es La Hoguera Bloguera, donde hablamos de storytelling. Nuestro objetivo, nuestra meta es ayudaros a vosotros, jóvenes emprendedores, en vuestra estrategia de comunicación, para vender la idea, para vender el producto, para llegar a más público, etc. Y para eso utilizamos sobre todo una herramienta fundamental que es el storytelling, el contar historias. Esto vamos a ver cómo se puede aplicar a muchas facetas de la comunicación, pero si es algo que os interesa, yo os invito a que os suscribáis para seguir informados todas las semanas sobre cómo mejorar la comunicación de vuestra marca. Hoy vamos a ver, de hecho, el poder del storytelling y cómo puede influenciar el valor de un producto. Para eso os voy a contar, de hecho, una historia, la historia de dos periodistas del New York Times que en el año 2009 decidieron hacer un experimento para comprobar el poder que una historia podía tener sobre el valor de un producto. Y para ello se propusieron lo siguiente. Estos dos periodistas, Rob Walker y Joshua Glenn, lo que hicieron fue comprar 100 objetos por $1 cada uno. Se gastaron $128, se pasaron un poquito del presupuesto, pero la idea era comprar 100 objetos sin valor, objetos que la gente ya no encontraba utilidad para ellos, que quería desprenderse de ellos, y que en vez de tirarlo a la basura lo vendían por muy poquito dinero, por $1 solo. Una vez que encontraron estos 100 objetos, lo que hicieron fue compartirlos con 100 escritores profesionales para que escribiesen una historia sobre cada uno de ellos. A continuación, los volvieron a poner a la venta, esta vez acompañado de la historia, para comprobar si el valor se veía afectado de una manera significativa. Y lo que pasó les sorprendió muchísimo, porque esos $128 que ellos gastaron en estos 100 objetos se convirtieron en más de $3.600. Es decir, se multiplicó por 28 el valor de estos productos. Y fue de esta manera como Rob y Joshua consiguieron demostrar, sin lugar a dudas, que una historia afecta de manera significativa el valor de un producto. Y ese es mi consejo de hoy para vosotros. Cuando tengáis una idea, cuando queráis vender un concepto que es muy difícil de entender, acompañadlo de una historia, convertidlo en una historia para que vuestra audiencia lo entienda de una manera muchísimo más fácil. Si os interesa este tema, vamos a estar hablando durante las próximas semanas sobre el storytelling, sobre cómo crear una historia, cuáles son los elementos, la estructura, todas estas cosas que os van a resultar muy interesantes a la hora de vender cualquier cosa que queráis vender, sea la idea, sea un producto, sea un servicio, lo que sea. Así que os invito a que os quedéis y nos vemos en el próximo video.